Hola, buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Entonces, hoy, hoy vamos a seguimos con nuestro temario. Solamente falta, ya se agregó Oskis, Leo, falta Lalo y Kevin, nada más. Nos vamos a dar el tema de endocarditis infecciosa. Este lo vamos a dividir en dos fases. O sea, va a ser hoy la fase de diagnóstico, algunas partes de complicaciones, mortalidad, etcétera, y valoración urgente o emergente de la ecografía. Y en este caso vamos a dar posteriormente la fase de tratamiento para que queden bien asentado ambas cosas. ¿De acuerdo? Va. Va que va. Ya estás, está Kevin también. Leo, Kevin, ¿sabes si se va a conectar? No sé, ahorita le mando un mensajito. Ok. Pues empezamos, ¿no? Mientras. Bueno, entonces endocarditis infecciosa. Eh, definición, de forma inicial. Esta definición tomada del Lancet, de un artículo del 2020, del 2016, nos define lo de la siguiente manera, que es una infección de la válvula cardíaca nativa o protésica, o en este caso la superficie endocárdica, o en el contexto de un paciente que tenga dispositivo cardíaco permanente. ¿Ok? Entonces no es necesariamente el hecho de definir una endocarditis, la presencia de infección sobre una válvula, cualquier tipo de válvula, cualquier superficie del endocardio y cualquier dispositivo intracardíaco infectado se va a considerar, en este caso, endocarditis infecciosa. Epidemiológicamente tenemos específicamente grupos de mayor riesgo que a su vez se consideran factores de riesgo específicos para presentar endocarditis infecciosa. Dentro de los que destacan específicamente, mm, acá está, visible. Dentro de los que van a destacar específicamente, a la edad de 60 años o más, enfermedad cardíaca estructural. Entonces, pacientes con enfermedad cardíaca, ¿cuáles? Pacientes con calcificación severa de las válvulas, pacientes que tengan antecedente de fiebre reumática, ¿ok? Aunque esté inactiva, es un factor de riesgo específico. Pacientes que ya tengan insuficiencia cardíaca de igual manera, y esto va a ser dependiente, incluso ahorita lo vamos a ver subsecuentemente, pero conforme avance la cardiopatía, entre más dilatado se encuentre, mayor afectación valvular obviamente vamos a tener y por lo tanto mayor riesgo el paciente de presentar endocarditis infecciosa. Pacientes de igual manera que tengan dilatación auricular tanto izquierda como derecha presentan un factor de riesgo específico para este tipo de patología. ¿Ok? Entre, en este caso, usuarios de drogas intravenosas, que sabemos frecuentemente que es un factor de riesgo directo que hay que ir en búsqueda de esto. Antecedente de endocarditis infecciosa, tanto en la infancia como en la edad adulta, es un factor de riesgo específico para el paciente. Ay, perdón. Pobre higiene bucal. ¿Por qué situación? Fenómenos de bacteriemia hay que tener en cuenta por esta situación. Antecedente de igual manera de procedimientos endocárdicos nos ponen como riesgo específico para presentar endocarditis infecciosa, obviamente sobre una patología cardíaca estructural. De igual manera, aquí nosotros lo vamos a poner de esta manera. Válvula cardíaca protésica, dispositivo intracardíaco o intravalvular son factores de riesgo. Y de igual manera la fiebre reumática, como lo habíamos comentado. Y una población específica que hay que siempre ir en búsqueda de ello es infección por HIV. Otra cosa que no tenemos en la presentación y creo que vale la pena comentarlo, son pacientes que tengan alguna patología hematológica. ¿Debido a qué situación? Hay que recordar que hay un concepto que es un poco nuevo por definición, que es el contexto de daño mucosa barrera. ¿De acuerdo? Donde específicamente los pacientes con trastornos hematológicos, al tener tratamientos tan intensivos, sabemos que hay cierto grado de mucositis frecuentemente en este tipo de pacientes. Por lo tanto, esta afectación de la mucosa como barrera nos pone como factor de riesgo para presentar fenómenos de bacteriemia constantemente. Y es por eso que nosotros tenemos que considerar de igual manera este grupo de pacientes como un factor de riesgo específicamente. ¿Cómo clasificamos actualmente la endocarditis infecciosa? ¿Ok?
La endocarditis infecciosa nosotros la vamos a clasificar según estos grupos. Endocarditis de válvula nativa, endocarditis de válvula protésica, endocarditis de cavidades derechas, endocarditis trombótica y endocarditis con neumocultivos negativos. En este caso, la endocarditis por válvula nativa la vamos a subclasificarla como una endocarditis aguda y como endocarditis subaguda, ¿de acuerdo? En pacientes que tengan endocarditis de válvula protésica la vamos a definir como infección temprana infección temprana e infección tardía. ¿Ok? Todo esto considerándolo a partir de los 12 meses, ¿no? Endocarditis de cavidades derechas, pues, ¿qué importancia tiene esta clasificación específicamente? Claro, el tratamiento, ¿ok? Los pacientes que tengan endocarditis de cavidades derechas tienen tanto factores de riesgo dependientes para fenómenos embólicos específicos para ciertos lados, a diferencia de las endocarditis de válvulas o de cavidades izquierdas, ¿ok? En este caso, las endocarditis trombóticas de igual manera tienen factores de riesgo. O sea, un paciente que te presenta un trombo, este trombo crucial, por ejemplo, en la pierna, se te infecta por alguna situación, obtienes fenómenos de bacteremia y migra este trombo hacia las cavidades cardíacas, específicamente a las derechas, tienes un factor de riesgo específico para presentar endocarditis. ¿Ok? Y las endocarditis de hemocultivos negativos, aquí hay algo muy importante. Obviamente que se va a tratar de un grupo específico. Tal vez comúnmente llamado HASEC es lo más común, pero ahorita vamos a platicar de algunos otros tipos de pacientes con endocarditis de válvula, sobre todo nativa, que presentan hemocultivos persistentemente negativos. Ahora, yo les haría la pregunta, vamos a ir trabajando esta presentación con base a diferentes preguntas. ¿Cuáles son los microorganismos más comunes de endocarditis infecciosa? ¿Alguno de estos lo conoces, Leo o Lalo? Mm, Pues, ay, perdónalo. No, 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 es Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae no es uno de los microorganismos más frecuentemente aislados como endocarditis, Lalo. ¿Cuáles son em, más frecuentes? Staphylococcus aureus. Ok, Staph aureus, Eh, coagulantes negativos, exactamente, Leo, y estreptococos. ¿Ok? eh, Estreptococos, que son Bien, los que son asociados a la fiebre reumática. ok. Específicamente, exactamente, vamos a hablar por poblaciones especiales y vamos a hablar de forma global cuáles son los más frecuentes. De formas más frecuentes son los Staphylococcus aureus, ¿de acuerdo? En Ujú. este caso, primero seguimos con Streptococcus especies y después seguimos con Enterococcus especies. Estos son los principales microorganismos con aislamientos en hemocultivos, ¿de acuerdo? Ahora, por poblaciones especiales, ustedes se van a dar cuenta que en realidad solamente hay una población que tiene inmunocompromiso, pero que no tiene HIV, que es el más frecuente, serían enterococos. Específicamente estos pacientes que tienen cánceres de tipo hematológicos son los que van a tener aislamiento frecuentemente por enterococos fecalis, después estafilococo, streptococo, E. coli, y ¿cómo se llama? Entre otros. Ahora, en todos los demás grupos, llámese pacientes con HIV, pacientes con terapia de resincronización cardíaca, pacientes con diálisis peritoneal o con diálisis, con hemodiálisis, pacientes en población pediátrica, pacientes en la unidad de cuidados intensivos, pacientes post-transplantados, pacientes con defectos cardíacos congénitos, válvula protésica, usuarios de drogas inyectables, en este caso asociados a cuidados de la salud, pacientes diabéticos e pacientes críticos específicos, todos se dan cuenta que los microorganismos más frecuentes van a estar casi siempre del mismo tipo, que va a ser Staphylococcus aureus. Entonces, nosotros tenemos que conocer que un hemocultivo, independientemente salga en un catéter, por ejemplo, como es el caso de la señora Hernández, en este caso, con un hemocultivo positivo, llámese periférico o llámese del catéter, es un factor de riesgo y por lo tanto tenemos que ir tanto a la identificación como a las susceptibilidades para iniciar tratamientos. Porque esto, hace un momento hice una plática justamente con el doctor Bruno de pacientes con endocarditis y él dice que para él no son urgencias como tal, al menos donde ahorita me estuve educando, que fue en el INCAN, todas este tipo de endocarditis se ven independientemente del estado de inmunosupresión, son urgencias. Entonces la verdad es que yo sí me quedaría muchísimo con este concepto de que es una urgencia. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver subsecuentemente que las complicaciones sobre todo se ven a fenómenos trombóticos.
Después del microorganismo más común que tenemos, Staphylococcus aureus, vean, por ejemplo, en pacientes con HIV, siguen Enterococcus fecalis, después coagulasa negativos, ¿ok? A diferencia, observen, de pacientes que tienen terapia de resincronización, que van los Staphylococcus aureus y después vienen los coagulasa negativos. Después streptococos y después enterococos. Vean cómo se puede invertir literalmente. Ahora, en pacientes con hemodiálisis específicamente, observen cómo ya ahí empieza a aparecer un microorganismo, o sea, enterobacterias, ¿ok? Como lo que va a ser las pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Entonces, pero lo que se tienen que llevar de forma genérica es que los estafilococos, los estreptococos y los enterococos son los microorganismos más frecuentemente aislados. Y solamente en un grupo de pacientes inmunocomprometidos no va a ser estafilococo, va a ser específicamente enterococos fecales. Después, estafilococo. Ok, ahora, ¿cuál es la mortalidad asociada a la endocarditis infecciosa? Bueno, aquí ya sí las voy a dar yo. Por esa situación es que se tiene que considerar al final del día este tipo de enfermedades infecciosas como una emergencia-urgencia, ¿de acuerdo? Incluso la guía actual nos propone qué pacientes son emergencias y qué pacientes son urgencias, ¿ok? En este caso, en los primeros días existe un 20% de probabilidad de morir solo por padecer endocarditis infecciosa, llámese la causa que sea, sabiendo que incrementa la mortalidad en pacientes que tengan específicamente fungemias. ¿Ok? Ahora, nosotros ajustamos el OR por cada tipo de patología asociada, ¿ok? Por ejemplo, el OR para infección por válvula protésica es de 1.47. El OR en contexto de edema agudo de pulmón es de 1.79. Observen cómo va incrementándose algunos OR. En pacientes con edad avanzada como factor de riesgo es de 1.30. En pacientes con endocarditis por estafilococo aureus es de 1.5%, de 1.5, perdón, de OR. En pacientes con coagulasa negativo tiene una mortalidad, tiene un OR de 1.54 para llegar a esta mortalidad. En pacientes con vegetación de válvula mitral tiene 1.34. Y ahora observen, todo paciente que tenga complicaciones paravalvulares va a tener el OR más alto, de 2.25. Y esto tiene algún cierto grado de lógica, porque situación, pacientes con disfunciones valvulares obviamente van a tener mayor incremento en la mortalidad, ¿de acuerdo? Ahora, continuando con esto, déjenme guardar esto, ¿ok? ¿Cuál es la mortalidad asociada a la endocarditis asociada, en este caso, por microorganismos? ¿De acuerdo? Hay que tener en consideración que la endocarditis infecciosa va a estar ajustada la mortalidad debido a fenómenos embólicos, ¿ok? Ahorita vamos a hablar por grupo de bacterias, cuál es el porcentaje de fenómenos embólicos, cuáles son sus OR y cuál es específicamente la mortalidad asociada a, ¿cómo se llama? A, asociada por resistencias, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros tenemos que considerar la siguiente manera, que los pacientes con estafilococo aureus tenemos hasta una mortalidad del 30%. El OR de estafilococo aureus es de aproximadamente 4.34, según esta revisión que tenemos de la SEIG, ¿ok? Del 2017. Y esto ajustado, los fenómenos embólicos asociados literalmente van a ser dependientes de si es MERSA o el paciente es meticilino sensible u oxa sensible. En este caso, los fenómenos embólicos asociados a MERSA son del 21%, a diferencia de los pacientes que son meticilino sensibles son del 23%. ¿Y esto a qué se va a deber? Es sencillo en realidad entenderlo, que anteriormente, o en los estudios donde se evaluó esto, los fenómenos embólicos se encontraron más en oxa sensible debido a qué situación, debido literalmente a que el paciente estaba presentando, es mayor la cantidad de pacientes que son oxa sensibles a que son los pacientes con oxa resistente. Por esa situación tenemos que considerar nosotros que hay mayores fenómenos embólicos. Ahorita vamos a hablar de qué fenómenos embólicos y ajustados literalmente por tipo de endocarditis que tengamos. Ahora, en estafilococo coagulasa negativo, el OR de estos es literalmente de 2.81, o sea, baja literalmente. Pero hay que tener en consideración que tiene casi una mortalidad muy semejante en este grupo de pacientes. Y aquí sí se invierte literalmente los fenómenos embólicos, al menos evidenciados en este grupo de pacientes, que es con MERSA del 31% y a diferencia de esto de pacientes con oxa sensibles del 30%. Nos vamos y empezamos ahora a disminuir literalmente la tasa de mortalidad y de fenómenos embólicos. Nosotros tenemos, enterococos tiene una mortalidad cercana al 20%. Es por esa situación que estos, incluso una terapia corta además, es aceptable en ellos,
¿de acuerdo? Con fenómenos embólicos hasta el 17%, independientemente si son, en este caso, bancos resistentes o bancos sensibles. Perdón, ampisensibles o ampiresistentes, ¿de acuerdo? Sí se ve modificado cuando son bancos resistentes o bancos sensibles. ¿Ok? Y en el grupo de pacientes, literalmente, que vamos a tener por estreptococos, que es literalmente con un OR de 1,66, tenemos una mortalidad cercana, literalmente, hasta el 40%, pero con fenómenos embólicos más bajos, que va a ser literalmente hasta del 8%. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas que nosotros tenemos que tener en consideración lo siguiente, que actualmente se hizo la actualización de los criterios de Duke, que incluso nos los proponía desde artículos previos del New England, que fue en el 2020, que ya se estaban proponiendo una reactualización de estos criterios de Duke y que ya propiamente en el 2023 la ICSA ya los lanzó de forma oficial para poderlos utilizarlos y que se cambiaron literalmente en algunas cosas específicas. ¿Cómo qué? Como que literalmente tengamos cultivos positivos. Ese es un criterio mayor. Dos, que tengamos microorganismos típicos. Microorganismos típicos son todos aquellos que acabamos de comentar, incluyendo el grupo Hassett, ¿de acuerdo? Algunos otros como Equinella, literalmente, o pacientes con Quinguela, especies, son también factores de riesgo y son microorganismos típicos que nos pueden generar endocarditis infecciosa, ¿ok? Enterococos adquiridos en la comunidad y que esto literalmente nos pone en riesgo de que tengamos endocarditis infecciosa. Pero ¿qué hay que tener esto? Que hay que tener dos o más cultivos literalmente separados, claro, por un tiempo mínimo de 45 minutos para poder evidenciar que estos microorganismos estén infectando literalmente estas válvulas o este tejido endocárdico. Otros microorganismos que podríamos tener literalmente perdón, estos microorganismos que vamos a tener, que nos infecten literalmente, aparte de que tienen que estar en cultivos persistentemente positivos, se tiene que dividir en más de dos cultivos. Por esa situación, lo que hicimos en la paciente Hernández fue retirar la vancomicina de forma inicial. No hay evidencia, al menos ayer por ecoscopía, de una vegetación u otra cosa. Y lo que empezamos a hacer es toma de cultivos al azar, literalmente, para cachar, en este caso, alguna bacteria. Y aparte de eso, si estamos asociando una bacteria secundaria al catéter, tomar estos cultivos del catéter, ¿de acuerdo? Ahora, estos son los criterios que nos proponen actualmente. Ahora, otra de las cosas también, obviamente, cultivo positivo para Coxiella burnetii, ¿qué tipo de enfermedad sería, Leo, por Coxiella burnetii? ¿Cómo se le llama? No sé, no sé, René, perdón. ¿Lalo o Kevin? ¿O Oscar si está ahí? Mm, no, no sé, amigo, la verdad. CB es en este caso específicamente, ya lo puso el doctor. Fiebre Q, ¿Quién es? no Diana. sé. Ok, fiebre Q, efectivamente. Entonces, pero para que tengamos nosotros el título de anticuerpos de IgG tiene que estar por lo menos por arriba de 1 a 800, ¿de acuerdo? Que tengamos un ecocardiograma positivo, o sea, presencia de vegetaciones definidas, ¿por qué? Que esta sea una masa intracardíaca oscilante o que tenga estructura literalmente que dependa de la estructura valvular, que haya presencia de absceso, literalmente, o que haya una nueva dehiscencia en el contexto de válvula protésica. Entonces, cuando, por ejemplo, no lo conocieron, un paciente que tenía una alteración en una válvula mitral que veíamos que literalmente tuvo una fuga paravalvular importante, ese paciente tenía un riesgo, se hemodializaba, tenía una nueva fuga literalmente, aunque no tenía evidencia que tuviera vegetaciones, eso podría ser un punto importante para considerar riesgo de endocarditis, incluso actualmente, como criterio mayor. Y de los criterios menores que tenemos nosotros literalmente, pues vean literal lo que nos pone. Uso de drogas intravenosas, la presencia de fiebre, o sea, son criterios ya más clínicos y de antecedentes. Alteraciones específicamente, o sea, émbolos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, presencia de hemorragias intracraneales, presencia de hemorragias conjuntivales o lesiones de Janeway. ¿Ok? O fenómenos inmunológicos como son es algo súper interesante. Esto no lo habían incluido en los criterios previamente de Duke. Actualmente este es un criterio de Duke, aunque es un criterio menor, pero hay que tener en consideración que todo paciente con glomerulonefritis, tanto postinfecciosa como incluso una glomerulonefritis por IgA, puede estar asociado específicamente y tomarlo como criterio menor para los criterios de Duke, ¿de acuerdo? En las manchas de Roth o en este caso el factor reumatoide. Y bueno, los cultivos literalmente positivos, o sea, que no cumpla, o sea, más de dos, podríamos también nosotros considerarlo. Ahora, de
debido a esta revisión que tenemos de 2.781 pacientes con endocarditis, se compararon literalmente cuáles son los signos más característicos, síntomas y signos característicos en este grupo de pacientes. ¿Ok? Y como podemos ver, obviamente, el porcentaje de pacientes que el signo más característico que vamos a tener es la fiebre, pero es inespecífico, como ahorita lo vamos a hablar. Después vamos a tener, pues, hemorragia en astilla, vamos a tener los nódulos de Osler, pero vean qué porcentaje de pacientes presentaba en este grupo de pacientes de 2.781, 8%, 3%, 5%, 2%, 17%, como fenómenos embólicos, hemorragias conjuntivales 11, esplenomegalia, en este caso un nuevo soplo, 48%, un soplo viejo literalmente, 20%, elevación de reactantes de fase aguda, 61%, proteína C reactiva elevada, 62%, factor reumatoide elevado, 5%. Pero ahora, cabe destacar esto es algo muy importante, que incluso en el contexto de pacientes que presenten hematuria, hay que irnos entendiendo que estos son pacientes con endocarditis ya diagnosticados y que el 26% literalmente